Vamos al mensaje de la palabra de Dios. Job, capítulo 1, versículos del 1 al 5. Vamos a hablar en esta mañana acerca de Job, un padre responsable en la educación religiosa. Un padre responsable en la educación religiosa de sus hijos. Este mes de mayo y junio vamos a estar hablando acerca de la unidad en la familia y del trabajo que debe de hacer unidos el papá y la mamá y los hijos. El domingo pasado James trajo un mensaje acerca de Ana, una mujer responsable. Ella prometió dar su hijo a Dios. Si Dios le daba un hijo, entonces Ana dijo: si tú me das un hijo, yo lo dedico para ti y lo traigo a tu casa y lo voy a dejar en tu casa. Y en el capítulo 2 de primero de Samuel encontramos que Ana trajo al niño Samuel al templo y ahí lo dejó en el templo. Y él llegó a ser el primer sacerdote, el primer juez de la nación judía. Pero Ana cumplió su promesa a Dios. Hoy vamos a hablar de Job. De Job siempre hablamos de la manera que él sufrió, la forma que él pues habló con Dios, habló con sus amigos, del sufrimiento que él tuvo, que ninguno de nosotros hemos llegado a ese sufrimiento como Job ha sufrido, ninguno de nosotros. Fíjense lo que dice la Biblia. Job capítulo 1, versículo del 1 al 5. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquete en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con él. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Por eso he titulado este mensaje: Job, un padre responsable de la vida religiosa de sus hijos. Hoy en día, como matrimonio, como familia, necesitamos que el papá y la mamá sean personas responsables delante de Dios por la vida religiosa de sus hijos. Estamos viviendo en un siglo o en una época donde desafortunadamente la religión no tiene nada o no tiene mucho que ver dentro del hogar. Recuerde que hemos dicho, la casa es el edificio, el hogar son las personas que viven dentro de esa casa, y en el hogar el padre o la madre muchas veces no son responsables de la vida religiosa. Antes, vamos a poner como ejemplo, antes de que usted viniera a esta iglesia, ¿cuántas veces iba a la iglesia? ¿Cuántos domingos durante el año iba a la iglesia? Antes de que usted viniera a esta iglesia, pues ninguno. Y aún en la sociedad, en la vida, se dice que al varón, al hombre o al macho, como lo hablan en algunas sociedades, el varón va 3 veces a la iglesia: cuando lo bautizan, cuando se casa y cuando se muere. Lo llevan a la iglesia, al varón, al macho, al machista. 3 veces va a la iglesia en toda su vida: cuando nace, que lo bautizan, que es un bebé;
Cuando se casa, porque se tienen que casar y lo casan en la iglesia, y cuando se muere, que lo llevan a la iglesia. Lo llevan, no va. Por eso hoy en día es importante entender que necesitamos varones de valor. Necesitamos varones que tengan amor a Dios, amor a su esposa y amor a sus hijos. Porque el varón que no tiene amor a su esposa, no tiene amor a su hijo, pues no, menos va a tener amor a Dios. ¿Cómo va a amar a su esposa si la maltrata y la insulta y la golpea y la humilla? Ese es amor. ¿Cómo va a amar a sus hijos si los maltrata y los humilla? Y los está viendo. ¿Tú cómo vas a decir que tiene amor a Dios si no mira a Dios? Entonces es importante entender que hoy nuestra sociedad, nuestra iglesia y nuestra sociedad necesita varones dedicados a Dios. Es triste que haya muchos varones, sí, pero dedicados el domingo en la mañana, ¿a qué? Al fútbol, a cortar la yarda, a lavar su carro, a lavar su ropa y a hacer tantas otras cosas. Pero la iglesia no tiene ningún lugar en la vida de ese varón. Y qué triste que un día ese varón va a morir. Y dice Hebreos 9:27, está establecido que el hombre muera una vez y después el juicio. Qué triste que ese varón se crea tan hombre delante de sus amigos, en las cantinas, en los bares, en el fútbol, se crea tan hombre, tan importante, y pague la comida para todos y pague el deporte para todos, pero en su casa no da ni un penny. Qué triste, hermano, que el hombre se crea tan valiente en su casa con su mujer y en la calle se mira como una seda, como un hombre muy importante, muy inteligente, muy buena gente, pero en la casa es un ogro, es una bestia, es un animal. En su casa, cómo se comporta con su esposa, con sus hijos y con el resto de la familia. Hermano, es triste tener en nuestra sociedad varones que según ellos son un ejemplo en la calle, pero en la casa es todo lo contrario. Por eso necesitamos tomar el ejemplo de Job. El ejemplo de Job, fíjate lo que dice en el versículo 5. Este varón no menciona a la mujer aquí. No menciona que la mujer estaba encargada de la educación religiosa de los hijos. No, dice que él era, Job 1:1, era como hombre perfecto, recto. Recto quiere decir maduro, temeroso de Dios, o sea que tenía respeto a las cosas de Dios, dice, y apartado del mal. O sea, él como varón. Y quiero decirle, hermano, que yo he conocido personas, así como Job, no van a ninguna iglesia, no son miembros de ninguna religión, pero son varones, hombres, que respetan a su esposa, respetan a sus hijos y respetan a sus vecinos. No toman, no fuman, no van a ningún baile y nunca andan dando mal testimonio y ayudan a la persona en necesidad. Y no son miembros de ninguna iglesia ni leen la Biblia, pero son personas honestas, correctas. Los he conocido y he convivido con ellos. Desde luego los he invitado a la iglesia. Ese es el propósito, pero ellos dicen, pastor, respeto su opinión, su manera de ser, así estoy bien. Un día yo voy a visitar su iglesia. ¿Ok? Ahora, quiero decir, Job era un hombre perfecto, recto, o sea, maduro. La persona madura o la persona mansa es la persona que piensa antes de hablar. Esa es la persona mansa o madura. Otra cosa importante es que Job era un hombre temeroso de Dios. Y es lo que nosotros necesitamos hoy en día en nuestra sociedad. Desafortunadamente, el varón no ha tomado la responsabilidad como líder de su casa. Dios puso al varón primero, porque Dios puso a Adán primero y después a Eva. Y le dio al hombre la preferencia como líder del hogar, no como el mayordomo, no como el capataz, no como el ogro de la casa, no como la bestia de la casa, no. Le dio al hombre su lugar como líder. Porque el hombre es quien debe dirigir a la mujer y a los hijos. Pero cuando el hombre
no ha cumplido con esta responsabilidad, entonces, ¿qué es lo que pasa? En su hogar no hay respeto, no hay temor a Dios, no hay importancia por buscar la iglesia y no hay interés por buscar las cosas de Dios. Por eso es muy importante tomar el ejemplo de Job hoy en día, porque necesitamos no solamente los varones que tenemos esta mañana con nosotros en la iglesia, sino necesitamos muchos más varones en nuestras iglesias. Llámese la iglesia como se llame, necesitamos más varones que estén dispuestos a servir a Dios y a obedecer la responsabilidad que Dios les ha dado. A mí me da mucho gusto ver la familia completa. Me da mucho gusto ver a la esposa, a su esposo y a sus hijos. A veces batallamos cuando los miembros de la iglesia no vienen, mandan a la esposa y a los hijos, y viene la esposa sola como si no tuviera marido, y el marido jugando fútbol o arreglando el carro, haciendo otras cosas por allá, en lugar de venir con su esposa y sus hijos a la iglesia. Mira, cuando el padre no viene a la iglesia, los hijos están viendo. El hijo no dice nada. Dice la mamá, vámonos, súbanse al carro, vámonos a la iglesia. Y se viene la mamá con los hijos. Gracias a Dios por las mamás que vienen a la iglesia con sus hijos. Pero los hijos chiquitos están viendo y están oyendo.